Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantados de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba y vamos a comenzar pues con la noticia de Eddie Fleischmann, ¿no? Dice, que nos informa de que el programa Willax Deporte ha sido nominado para ser considerado el mejor programa de televisión deportivo, ¿no? El problema es que lo hace el comercio, ¿no? Y ya sabemos que en el comercio pues no siempre actúa con veracidad, sino como le conviene, ¿no? Tiene sus sesgos. Tiene sus sesgos. Además, Eddie Fleischmann no necesita ganar ninguna competencia deportiva. Él ya es reconocido como el mejor comentarista deportivo que hay en este país, ¿no? Así se enoja Filibatro, ¿no? Bueno, y en Puno ha sido la fiesta de la Candelaria, dicho sea de paso que tiene un origen religioso, ¿no? La Candelaria es el día de la presentación del Señor en el templo, es decir, que representa la luz para los cristianos, por eso es que existe la fiesta de la Candelaria, pero esto normalmente se hace esta fiesta en Puno, donde la patrona es la Virgen de la Candelaria. Sin embargo, este año se quitaron, ¿no? Los propios puneños no fueron a Puno. Claro, pues los castigaron, los propios paisanos castigaron, sus propios paisanos los castigaron porque por haber matado a soldados, asesinado a soldados, por haber quemado edificios, por ejemplo, el Poder Judicial, la Fiscalía, por haber intentado tomar el aeropuerto de Juliaca, etcétera, 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 ¿no? Lo que decían es que no se puede ir a un sitio, ¿no?, donde llueven piedras, donde hay gritos, escándalos y violencia, ¿no? Entonces fueron pues ¿a dónde? A Arica, a Chile, y han celebrado la fiesta de la Candelaria en Chile. A ver, escuchemos 20 segundos en Arica. Bueno, en Arica, claro. Mira, pues. Mira eso. Mira. Yo creí que Nica. No. Yo entendí en Nica. Claro, dijiste. Ahora pongan la foto, por favor, de lo que estaba sucediendo en Puno, en la hora donde se suponía que tenía que haber mucha gente, ni 5% en el estadio que ellos tienen allá, ¿no? Fíjense ustedes, un desastre total, ¿no? Miren la asistencia. Eso es a donde conduce el extremismo y el radicalismo barato, pues. Se quedaron, como bien cuentan aquí en las redes sociales, se quedaron sin público, sin auspiciadores, sin participantes foráneos, sin turistas, sin comercio, sin ingresos, sin multitudes, sin vuelos, sin reservas en hoteles, sin consumo en los restaurantes, sin ventas, sin desarrollo. Eso es lo que trae. Eso es exactamente lo que los comunistas hacen, ¿no? Exacto. Ese es el Conducir resultado, a los pueblos a lo la que trae el pobreza, comunismo, ¿no? Y la violencia criminal. La mayoría de los puneños no son así. Lo que pasa es que hay minorías organizadas, que son las que prevalecen sobre las grandes mayorías desorganizadas. Claro. El día que los puneños le pongan un alto a estas minorías extremistas, van a ver cómo se reencuentran con el progreso, con el desarrollo y con la civilización, ¿no? Exactamente. Bueno, otro tema es lo de... Bueno, Bukele, ¿no? Bukele, pues, exacto. No es ninguna sorpresa. Está ganando casi con el 90% de los votos y todo indica que va a ser un gobierno exitoso porque tiene una mayoría absoluta en el Congreso también, ¿no? Así que tiene todos los elementos para seguir afinando un gobierno que evidentemente va a tener siempre las críticas internacionales. Ahora mismo lo están criticando, que no se podía, que no estaba permitido, pero se cambió la Constitución legalmente, ¿no? Entonces puede, ¿no? Y aparte de ello, dicen que no se está respetando los convenios internacionales, la tradición democrática. ¿Ustedes creen que siguiendo las recomendaciones de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podía haber alguna salida para El Salvador? Ninguna, por cierto. Bueno, pero... Es una democracia muy dura, muy autoritaria, frisando la dictadura, pero, en mi opinión, no había otro camino, ¿eh?
Ahora, tú has dicho, va a ser un magnífico gobierno seguramente porque tiene además mayoría absoluta en el Congreso. Esa no es necesariamente... No, y por las ideas, ¿no? Y por las ideas, por la claridad, por el carácter. Por eso, la eficacia del gobierno no es, digamos, una consecuencia de tener mayoría. Es una cosa que ayuda a que las decisiones buenas para el país se puedan aprobar, porque con oposiciones como las que tenemos acá, digo, no oposición al gobierno, pero con, digamos, desencuentros en los congresos como el que tenemos acá, pues muy pocas cosas se pueden hacer. Pero lo que hasta ahora el señor Bukele, a mí, por lo menos no hay información en contrario, es una persona con mucha capacidad intelectual, con honestidad, hasta donde se sabe, carácter. Y por supuesto con valentía. Muy valiente. Muy valiente. Mejor dicho, actuando con autoridad y con mano firme, como tiene que actuar un gobierno. Enfrentándose, por supuesto, a los organismos internacionales que quieren influir sobre asuntos de soberanía nacional. Así que muy bien, adelante, los salvadoreños. Y El Salvador está, pero desarrollándose, atrayendo montones de inversiones. Ese va a ser el país más desarrollado de Centroamérica, si es que se lo permiten. Hay una gran coordinación internacional para de una u otra manera tratar de hacerle la vida complicada a Bukele y a su gobierno. Entre ellos está un hombre que yo respeto mucho, como es Andrés Oppenheimer. Él dice: el autoritarismo está ganando terreno en todas partes. Los presidentes populistas autoritarios están ganando elecciones no solo en América Latina, ¿no?, sino en India, en Turquía, Hungría. Y si Donald Trump gana las elecciones en noviembre, podríamos ver lo mismo en Estados Unidos. La solución, es lo que él le dice a los pueblos de América Latina, no está en los hombres fuertes, dice, ¿no?, sino en las instituciones fuertes, ¿no? Pero las instituciones más perfectas no sirven absolutamente de nada si no hay hombres con carácter y con decencia. No hay forma que las instituciones funcionen. Hay cientos de casos, ¿no? Uganda, por ejemplo, tenía Idi Amin Dada, uno de los gobernantes más crueles y sangrientos de la historia, ¿no? Hasta era caníbal, se comía las orejas y la lengua de sus víctimas, el tipo, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces tenía la constitución más bella que se haya construido en el planeta. Sí, por supuesto. Todos los derechos estaban ahí. Todos, pero todos, no faltaba nada, ¿no? Como la Constitución. El derecho al desayuno, almuerzo y comida. Todo. Perfecto, impresionante. Derecho a hacer, bueno, eso, sí. Ese era, ¿no? Pero eso no sirve, ¿no? Igual podemos decir nosotros de otros casos, por ejemplo, Oppenheimer se preocupa de los rasgos autoritarios, pero el mundo está lleno de gobiernos autoritarios. Si mira uno un poquito más allá de América Latina... ¿Qué significa, Pepe? Para abundar sobre el tema, sí. ¿Qué significa autoritarios? Es que es muy fácil ponerle títulos de cliché, sí, claro, ¿no?, a la gente. Y habría que preguntar, ¿qué significa ser autoritario? ¿Ejercer la autoridad? ¿Ser firme con el delito? Sí. ¿Ser firme con los delincuentes y no permitir que quienes quieren defender los derechos humanos de algunos, ¿no?, sobre todo de terroristas o de delincuentes, ganen? ¿Eso es ser autoritario? Es que es muy fácil, como digo. Lo real, o sea, lo castizo es hablar de dictaduras. Y el mundo está lleno de dictaduras. Así es. Con China, por ejemplo, ¿no? China es una dictadura, ¿no? Hay una dictadura sui generis, excepcional, especial, pero es. Habría que recordarle eso a Oppenheimer, que habla también del proceso de China. Como lo es Rusia, ¿no? Putin ha concentrado los tres poderes del Estado en una sola mano. Eso es lo que define una dictadura. Ni hablar de Vietnam, ni hablar de los países del Medio Oriente. Todos, salvo Israel, son dictaduras, todos, ¿no? Y además, y la absoluta mayoría de los países del África son dictaduras. Otra cosa, Pepe. Disfrácense como se disfracen, ¿no? Has mencionado a Oppenheimer, que dice lo importante es la fuerza o la autoridad de las instituciones. Sí, es verdad. Correcto. Pero las instituciones, cuando hay un líder en el país que reúne esas tres características que hemos dicho, honestidad, capacidad y valentía, ayuda y se preocupa, 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 y se preocupa,
si es que es verdaderamente honesto, de que las instituciones funcionen y de asegurar que se nombren a personas que integren esas instituciones, que le den prestigio a las instituciones. Las instituciones de por sí no sirven. Lo que sirven o no son los que forman parte de las instituciones. Si son un desastre, si son corruptos, si son ineptos, la institución no va a funcionar. Así que siempre estamos hablando de personas. Y yo no conozco a un presidente, por lo menos que recuerde, que haya hecho lo que hizo hace poco. Pueden algunos decir que es una demagogia, que es una postura, pero el hecho es que convocó a todos sus ministros, ¿no?, y a funcionarios, junto con el Contralor, y dijo, ahora yo quiero que los investiguen a toditos los... ¿Te acuerdas? Hace poco salió el video, ¿no? Bueno, me parece que es algo que no es tan común, ¿no? Oye, no es tan común. A ver, lo que ha causado un poco de conmoción en la semana es la famosa caricatura del Carlín de la República, que es un viejo camarada que emplea su talento, que lo tiene, para denigrar a lo que él considera sus enemigos de clase, que son las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, ¿no? Quienes han respondido con una querella, muy ofendidos, querella que van a perder, ¿no? Porque no necesariamente. No, sí la van a perder, no porque claramente es un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? Bueno, perdona, los insultos de ese tipo no son, Pepe, parte de la libertad de expresión. Yo le he ganado a Manrique. ¿Cómo se llamaba? Sí, a Carlos Manrique. No. O algo así, de la República, precisamente. Un Manrique, claro, que antes, hace años, escribía en Perú 21, después ahora, y creo que sigue escribiendo, no sé, porque yo no leo de la República. Nelson Manrique, ¿no? El sociólogo que me difamó, le puse una querella y lo gané. Lo gané en las 3 instancias, hasta la Corte Suprema, dicho sea de paso. Sí, pero yo me refiero específicamente a este caso. Yendo al caso de la caricatura, yo no veo ninguna falta, yo no veo ningún delito. Ellos son funcionarios públicos, es una institución pública, no es una institución tutelar, porque están abusando de eso en su comunicado. La tutela es para niños, para ancianos, para minusválidos, pero no es para ciudadanos. Eso ofende a la ciudadanía y deberíamos moderarnos en el uso de esa palabra. Y deberíamos de acostumbrarnos a la crítica, porque la caricatura se ha excedido en muchos casos. Pero aquí, por ejemplo... voy a eso, ¿no? Que hay que desarrollar, el humor es solo humor, no hay que tomarlo ni acá ni para allá. Nosotros hemos sido víctimas de cuántas caricaturas de Carlín y te has reído, como yo me he reído también. Es muy distinto, Pepe. No me tomo en serio eso. Es muy distinto, hablando de instituciones y de personas. A nosotros nos han ridiculizado, nos han insultado, lo que sea, como funcionarios públicos. Pero eso es contra la institución. No, Rafael, los buenos policías no tienen por qué ofenderse, al contrario, ¿no? Y hay malos policías, malos policías. Como hay delincuentes, como dice que se esconden tras un uniforme, hay policías corruptos y hay policías muy decentes, que hay que darles todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento. Pero eso no significa que no podamos criticarlos, no fríen, pues, hombre. Una cosa es la crítica, otra cosa es el insulto. Es que no es el abuso. En esta caricatura bueno, por eso, Pepe, ya está claro, no sigamos discutiendo. Está clara tu posición, creo que la mía también. Mi consejo a los altos mandos de la Policía Nacional es que retiren esa querella y sobre todo esfuércense en fortalecer su institución y que haya cada día menos corrupción en la Policía Nacional. Yo estoy de acuerdo con la segunda parte, no estoy de acuerdo con el consejo de la primera parte. Yo les aconsejo que no retiren la denuncia y que ojalá ganen la querella, porque sí me parece que es un abuso de la libertad de expresión. Bueno, en fin, cambiemos de tema. Quiero tocar lo de Fujimori, ¿no? Nada más. Un minuto nada más. Muy bien, Pepe. Y noticias judiciales. La Fiscalía pidió prisión domiciliaria para Fujimori. ¿Saben cómo la libró Fujimori? Pues así. Él dijo, con un balón de oxígeno de 3 metros cúbicos, ¿me voy a fugar del país? Luego resumió sus males, citando el informe de la Junta Médica. Corazón infartado, enfermedad pulmonar crónica, fibrilación auricular,
arritmia de 45 a 150, trombosis, peligro, hipertensión arterial, tensión con alto riesgo, derrame cerebral, oxígeno dependencia de medicamentos que requieren refrigeración y no son disponibles en farmacia. Sería, pues, señor juez, dijo Fujimori, una locura que yo intente fugarme, ¿no? Y el juez, por supuesto, que no es un nazi, ¿no? Ni es Torquemada, sencillamente aceptó, pues, ¿no? Y Fujimori está en su casa tranquilo y puede salir a caminar, bueno, a caminar en sus silla de ruedas, ¿no? Y a pasearse como se le dé su gana, ¿no? Y los Fujimori y los comunistas se quedan frustrados porque si algo quieren ellos es atormentar a Fujimori, y si pudieran meterlo preso otra vez, con qué gusto lo harían, ¿no? Porque el sueño de ellos es que Fujimori muere en la cárcel. Muy bien. A María Corina Machado en Venezuela la han tachado una vez más, para impedir que postule, que ganará, o ganaría, o ganará si es que consigue hacerlo. Vean ustedes estas declaraciones, una partecita de unas declaraciones suyas ante un público, ante su público, pero por supuesto describiendo la injusticia. Miren esto y después comento una cosa. Y emitieron una decisión, y aquí quiero ser muy clara, que no se puede llamar sentencia. Ni siquiera es una decisión arbitraria. Esto se llama delincuencia judicial. Esto no se ha cometido. Y hay que llamar las cosas por su nombre y escoger las palabras correctas que demuestren lo que cada cosa es. Delincuencia judicial, a mí me ha gustado mucho la frase. Yo pregunto, ¿cuántas delincuencias judiciales existirán en el Perú? Están existiendo y han existido. Y desgraciadamente existirán en nuestro país. Yo les recomiendo de verdad que lean el artículo del día de hoy en el Diario de Comercio de Ricardo Uceda, el insólito caso Tamshi. Ahí es una descripción perfecta del abuso de las ONGs, del abuso de como Kene, en este caso una ONG en particular, del abuso de los fiscales y de los jueces, del abuso de lo que significa la justicia ideologizada y, por supuesto, demuestra la inacción, la desidia o complicidad de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que permite que este tipo de agencias, de ONGs que reciben financiamiento externo, cometan los abusos que Ricardo Uceda describe magistralmente en este artículo, que cuenta la historia de las injusticias a las que está siendo sometida una empresa que se llama Tamshi, ¿no? Muy bien, mírenlo para que se den cuenta. Y eso me trae el recuerdo del juicio que está habiendo sobre el caso Pativilca, en el que el juez, actuando indebidamente, por supuesto antes la Fiscalía, incluye a Fujimori, que estoy seguro que quedará claro que, estoy seguro, es lo que espero, que haya un poquito de justicia, porque seguridad de ninguna manera. Es posible que lo quieran condenar también por lo mismo que La Cantuta y Barrios Altos, por autoría mediata, que es una teoría de la que no nos vamos a ocupar ahora, pero que es muy, muy conocida, que es francamente absurda. Pero lo que pasa es que en el caso de Fujimori, él está con un indulto y con derecho de gracia legalmente otorgado y reconocido por el Tribunal Constitucional, y que es válido para todos los procesos que ya estaban en curso, ya estaban invocados. Y el de Pativilca, por supuesto, que ya estaba invocado en el momento en el que en 2017 se dio el indulto y el derecho de gracia. Así que muy mal hace el Poder Judicial y, por supuesto, la Fiscalía en seguir incluyendo a Fujimori en este caso. Pero así es, pues así estamos. Las delincuencias judiciales que hay en nuestro país. La otra noticia que aún está en desarrollo es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso acusó ya formalmente al señor Aníbal Torres y están planteando una suspensión de 10 años. Esto va a pasar a la Comisión Permanente, de ahí al Pleno, y sin duda se aprobará, pero eso no tiene ninguna importancia, porque el señor Aníbal Torres tiene 80 y tantos años, ¿no? Con el pasado que tiene, nadie no va a volver a la administración pública. De lo que sí tendría que cuidarse es más bien
de los 15 años de prisión que ha solicitado la Fiscalía contra Torres por el delito, entre otros, de rebelión, ¿no? Eso sí debería preocuparlo. Veo la sanción del Congreso pues, de inhabilitarlo por 10 años, imagínate, que no tiene ninguna importancia en realidad, ¿no? Bueno, y otra vez, otra vez los baños del aeropuerto. Se acordarán que una señora, con todo derecho y con toda razón, criticó los letreros que pusieron en el aeropuerto que permitía que hombres que se autoperciben mujer entraran a los baños de mujeres y por supuesto cometieran todo tipo de absurdos. Muy bien, Indecopi, actuando bien, dijo que Indecopi fue, o bueno, no creo Sutran, la reguladora de temas de transportes y por tanto tenía que ver ella. La ordenó al aeropuerto que tenía que cambiar. Entonces, claro, siempre estos caviarones o caviares ideologizados cambian las cosas. Aquí están los dirigentes del AP del aeropuerto, con sus letreros ahora dicen mujeres en su diversidad y un QR adjunto. Cuando uno entra al QR, dice lo siguiente: incluye a las niñas, me escuchen bien, incluye a las niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres indígenas, nativas, originarias, afrodependientes y mestizas, mujeres urbanas y rurales, heterosexuales, lesbianas, bisexuales, trans o intersex, con discapacidad física o mental, mujeres migrantes, refugiadas y desplazadas internas y mujeres con VIH, entre otras. Toda la palabrería esa anterior, porque en el de hombres hace lo mismo en la equivalencia, ¿no? Pero toda la palabrería esa de niñas, adolescentes, adultas mayores, indígenas, etcétera, primero que nada son francamente discriminatorias, porque resulta que no incluyen, por ejemplo, a las mujeres altas, bajas, flacas, gordas, pelirrojas, calvas, pobres, ricas, depiladas, sin depilar, inteligentes, tontas, distraídas y sobre todo, esto es bien curioso, no mencionan a las embarazadas. ¿Por qué será, no? Claro, toda la palabrería está escrita para llegar a la parte que sí les interesa muy claramente. Mujeres lesbianas, bisexuales, intersex o trans. Claro, este es el meollo. Una mujer trans, en realidad, es un hombre que se autopercibe mujer o quiere que lo consideren mujer. Listo. El aeropuerto vuelve a abrir entonces la posibilidad de que cualquier depravado, alegando que se identifica como mujer, entre al baño de mujeres con todos los peligros que eso implica. Esperemos que las autoridades vuelvan a ordenarle a estos imbéciles que saquen eso y que pongan simplemente hombres o mujeres. ¿Y sabes qué es lo más delicado? Que la Fiscalía ha abierto investigación a esta señora, Olga se llama, Olga. A la que denunció. A la que denunció. ¿Verdad? Le ha abierto una investigación fiscal que por el delito de discriminación, y podría ir a la cárcel, ¿sí? ¿No? Esa es la fiscalía que tenemos, esa es la fiscalía que tenemos. Bueno, pero se basa en una legislación aprobada por un Congreso. ¿Por qué? Perdón un segundo. ¿Dónde está? ¿Cuál es la discriminación que comete esa señora? No, ninguna, por supuesto. Por eso. No, ninguna, pero ellos lo interpretan de esa manera. Por eso. Y cometen esta barbaridad contra una mujer valiente que en su momento denunció algo que le parecía desproporcionado y antinatural, ¿no? Bueno, sobre todo para las niñas, ¿no? Porque que una niña esté usando un servicio y entre un fulano que se percibe mujer, evidentemente la niña no va a entender eso, ¿no? Y se originan problemas, traumas y posiblemente hasta abusos, ¿no? Así que es un tema en todo caso a discutir y a tomárselo muy en serio, ¿no? Y la Fiscalía que no se la agarre pues con la denunciante, más bien con los denunciados, ¿no? Y encima el gobierno hace un tiempo ya, en el 2023, pero este tema lo tenía yo, digamos, entrepapelado y me olvidé o no pude comentarlo. Por el Decreto Supremo 013 del 2023, el Ministerio de la Mujer dispone que en toda institución pública tendrá que haber un oficial para la igualdad de género. Es decir, en toda la administración pública, en todas las instituciones públicas tiene que haber otro cargo, ¿no? Por supuesto que pagamos todos los peruanos,
y que se llama el oficial designado para conseguir la igualdad de género, la estupidez esa de la que hablan algunos. Más burocracia, más amiguismo, más ideologización. Ideología, sí, pero más estupidez lingüística, porque en el fondo es eso, o estupidez lingüística. Pero las víctimas somos nosotros. ¿Y qué hacemos, oye, con Acuña? Porque Trujillo está viviendo de tragedia en tragedia y el crimen prácticamente se ha apoderado casi de toda la ciudad. No solamente Ciudad Trujillo, sino también en las provincias están sucediendo el avance de las bandas, ¿no? Que se convierten básicamente en cobradores de cupos o de impuestos por protección. Y eso no puede, pero ¿saben ustedes qué ha pasado con Acuña? Resulta que no ha gastado ni un solo sol en seguridad en el año que ha transcurrido, ¿no? Y se ha reunido ahora en Palacio de Gobierno para que declaren en emergencia la región y a ver cómo lo ayudan a cumplir una de sus promesas electorales, que era la seguridad ciudadana. Pero ¿cómo se puede cumplir con una promesa de ese estilo si no se invierte un sol, ¿no? Y así quiere ser candidato a la presidencia de la República nuevamente. Caracho, ¿ah? Qué miedo, ¿no? ¿Ah? Una de las cosas más de las que podemos indignarnos, sin que pase nada, por supuesto, ¿no? Bueno, mientras el Banco Central de Reserva hace todo lo posible para controlar la inflación, y lo ha conseguido porque la inflación ha vuelto a su rango meta, el Ejecutivo y el Congreso favorecen la recesión, el bajo crecimiento y, por supuesto, el aumento de la pobreza. El gobierno, como ya sabemos, ha desperdiciado 7.000 millones de dólares, si no son más, en la absurda refinería de Talara. Y quiere ahora desperdiciar 2.500 millones de dólares adicionales. Bueno, parece... perdonen, quería comentar, ¿saben qué significan los 2.500 millones de dólares en porcentaje de los presupuestos de los distintos sectores? Representa el 60% del presupuesto del sector defensa, el 193% del sector infraestructura, o sea, de las inversiones que requerimos en infraestructura para que haya conexiones nacionales y tránsito adecuado en nuestro país. Estos 2.500 significan casi el doble de lo que el presupuesto le asigna a la infraestructura. 296% del presupuesto para educación, de las inversiones y 601% del presupuesto de las inversiones para el sector salud. Es decir, fíjense ustedes, solamente este elefante blanco que no va a servir en el futuro de Talara significa 7 veces más que todo el presupuesto del sector salud. Fíjense si hay derecho. Claro, y Petroperú encima ahora quiere malgastar más dinero nuestro explotando, entre comillas, el lote 64. La empresa Talismán invirtió 50 millones de dólares para explorar y descubrió que habían 54 millones de barriles de petróleo ligero, que es el petróleo que usamos para refinar, pero que estaba a más de 6 kilómetros de profundidad. Y por supuesto dijeron, eso no es rentable, sería demasiado costoso sacarlos desde 6 kilómetros de profundidad, así que nos vamos. Y abandonaron el lote 64. Ahora la ineficiente Petroperú quiere asumir ese lote y, por supuesto, con nuestro dinero intentar sacar eso que no le va a significar un negocio, sino al contrario, pérdidas, más pérdidas que cubriremos los tontos de los peruanos por culpa del gobierno que lo permite. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con el doctor Cristian Salas, que es un experto en derecho penal y procesal y además abogado de Patricia Benavides, con quien en nuestra convicción se ha cometido una gran injusticia histórica. Y sobre ese tema queremos conversar con él. Pausa y regresamos.